A lo largo de la historia de la aviación, el sigilo, o mejor conocido por su término en inglés, stealth, ha sido un factor fundamental a la hora de diseñar una aeronave, y más especialmente una de combate. Sin embargo, en los más de 110 años en que los aviones han servido para el ejército, es solo a partir de 1980 que el sigilo se consideró como algo innovador y que debe ser desarrollado a profundidad. En este video vamos a dar un repaso por la historia de esta tecnología, cómo ha evolucionado y cómo se han implementado varias teorías para su desarrollo. Sin más, comencemos. En 1903 los hermanos Wilbur y Orville Wright realizaron el primer vuelo de la historia con una máquina conocida como Wright Flyer. A partir de este histórico momento que dio paso a la aeronáutica y todo lo que ello conlleva, los hermanos Wright se empecinaron en mejorar su diseño y crear una gama de artefactos que le dieran al mundo la capacidad de viajar por él mismo. En paralelo, también diseñaron modelos que sirvieran para otras funciones, entre ellas la guerra misma. En 1909 diseñaron y probaron el Wright Military Flyer, un avión que no era muy distinto de sus antecesores comerciales, pero que sin duda poseía un rendimiento superior. El 27 de julio, el aparato fue probado frente a 10.000 personas y consiguió volar un tiempo fijado en 1 hora, 12 minutos y 37 segundos, con 2 pasajeros a poco más de 65 km por hora. Esta prueba solo fue el preámbulo para que el avión fuese adoptado por el ejército de Estados Unidos, quienes después, el 30 de julio, firmaron un contrato para adquirir el avión militar de los hermanos Wright. El avión, que hasta el día de hoy no ha recibido una asignación oficial por parte de la USAF, fue enviado a Fort Sam en Houston, donde fue inspeccionado, evaluado, modificado y sometido a nuevas pruebas. La versión resultante fue un avión igual de capaz que el original y que permitía desarrollar adecuadamente su tarea de observación en caso de un conflicto. El avión de combate estaba naciendo. Desde entonces, el avión para propósitos militares comenzó a ser exportado a otros países, quienes comenzaron a diseñar sus propias variantes con base en sus propias ideas y teorías. Esto dio como origen que durante la Primera Guerra Mundial ya existiera una extensa gama de aparatos aéreos diseñados para el combate. Los famosos biplanos que debían desarrollar las peleas de perros y los bombarderos que debían destruir infraestructura crítica. A la par de estos aparatos, nació un nuevo concepto, el sigilo o stealth. La primera teoría del sigilo, que nació tan pronto como el avión de combate, nos dice que el sigilo es la propiedad de un avión para ser más difícil de avistar. Entre más tiempo le lleva al piloto detectar un avión enemigo, su tiempo de reacción se verá reducido. Esto también aplica con los sistemas antiaéreos, pero los primeros intentos se hicieron probando el ojo humano. El ojo tiene un rango limitado, no puede ver más allá de 6 metros de distancia con sumo detalle. Claro, es evidente que el ojo humano puede ver mucho más lejos, hasta 5 kilómetros, según varios estudios, pero conforme la distancia aumenta, se nos dificulta observar todos los detalles y objetos que se encuentran en nuestro campo de visión. Es importante hacer esa aclaración. Pero, así como su rango es limitado, posee una excelente resolución, gracias a que somos capaces de distinguir formas, colores y dimensiones, lo que nos permite tener una gran percepción de lo que estamos observando. En esos 6 metros de distancia, todo es claro y preciso para nuestros ojos. En pocas palabras, no se le puede engañar. A partir de esa distancia, la resolución se va perdiendo y comenzamos a omitir detalles. Vale aclarar que esto también depende mucho de la persona en sí. No todos los humanos nacemos con la misma capacidad visual y la vamos perdiendo conforme pasa el tiempo. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la agudeza visual era el principal sistema de identificación de aeronaves, seguido del audio y por último, de herramientas externas que se estaban desarrollando para facilitar esta tarea, como el radar,
Sin embargo, sería incluso antes de la Gran Guerra que se empezó a diseñar la tecnología Stealth. La idea principal detrás de los primeros intentos por hacer más sigilosa una nave, o dicho de otra forma, para que el ojo no pudiera verlo claramente, era utilizar materiales transparentes que recubrían el fuselaje. En 1912, los franceses usaron un compuesto llamado émaillit, que era un material celuloide transparente que se fabricaba en París. En 1916, los alemanes también lo intentaron con un material similar llamado celón. De acuerdo con sus teorías, estos materiales le darían un acabado translúcido y absorbente al fuselaje. De ser visto, el ojo humano interpretaría que había algo volando, pero no sería capaz de distinguirlo hasta tenerlo lo bastante cerca como para que el ángulo de observación reflectara la luz. Los estadounidenses lo intentaron durante la guerra aplicando los mismos componentes, y en los tres casos no se logró determinar que ambos materiales cumplieran su función. De hecho, el émaillit en condiciones de humedad se arrugaba y se opacaba perdiendo su supuesto efecto. El celón, por su parte, en condiciones similares y frías, se alisaba y se volvía frágil, cayéndose en vuelo. En vuelo no hubo una disminución en la capacidad del ojo humano para distinguirlo, por lo que estas primeras pruebas fueron infructuosas, pero allanaron el terreno para seguir investigando la tecnología Stealth. Hasta después de la Primera Guerra Mundial, se hicieron muchas más pruebas probando otros materiales, incluyendo tela y fuselajes esqueléticos. Ninguno dio resultados, pero el inicio de las tensiones en Europa dio como resultado una nueva teoría del sigilo. Entre 1912 hasta 1920, quedó claro que una aeronave no podía ser ocultada en pleno vuelo, así que surgió una segunda teoría de sigilo: disminuir sus dimensiones. Entre más pequeño fuese el avión, más difícil sería para el ojo humano poder distinguirlo, y funcionó. Los modelos que darían origen a los cazas que participarían en la Segunda Guerra Mundial redujeron sus dimensiones para hacerlos lo más compactos posibles. Esto permitía que en la distancia fuesen vistos como pájaros, que iban aumentando sus dimensiones, y solo sería un caza hasta que estuviese lo bastante cerca de su objetivo. Para este momento, la capacidad de reacción del piloto ya era mínima, y no había mucho que hacer al respecto. Pero surgió un nuevo problema: ¿cómo hacer más pequeño un avión tan grande como un bombardero? No era posible disminuir las dimensiones de esta clase de aparatos cuyo objetivo era llevar una gran carga de material explosivo para destruir infraestructura o entorpecer las operaciones enemigas. Claro, sí se podía hacer, pero no era viable debido a su tarea. Es aquí que la primera teoría vuelve a aparecer, pero esta vez más madura que antes: aplicar pintura y patrones que le ayuden a confundirse con su entorno. Los primeros camuflajes aparecieron para los aviones, y los cuales se volverían característicos de la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto que hoy en día tenemos libros enteros con ilustraciones que nos muestran todos estos patrones de pintura. La vieja teoría fue renovada y funcionó mucho mejor que la primera vez que fue aplicada, y eso se debe a su nuevo diseño, sin mencionar que algunos de ellos eran más pequeños. El camuflaje ayudó a que los aviones fuesen más sigilosos, es decir, que no fuesen tan perceptibles para el ojo humano. El camuflaje permitió que los aviones se confundieran con su entorno. En los cazas podemos observar cómo estos, si son vistos desde un ángulo superior, se pueden hasta mimetizar con el suelo, lo que le otorga una ventaja frente al ojo, y les ayuda a acercarse a sus objetivos hasta estar lo bastante cerca como para responder a cualquier amenaza. Si bien la parte inferior del fuselaje tiende a delatarlos puesto que suele ser blanquecino, visto en el ángulo inferior correcto, se confunde fácilmente con el cielo, y si hay nubosidad, aún más, siendo solo delatados por las insignias y arte de nariz cuyos patrones y colores rompen con el esquema que les ayuda a confundirse con su entorno. En ciertos casos, como el del B-17 o el B-29, que tienen un fuselaje metálico resplandeciente,
encontraron otra forma de mitigar la capacidad del ojo al exponerlo a un brillo que no podía ser enfocado con facilidad. Sus estructuras metálicas reflejaban con éxito la luz, lo que los hacía brillar en vuelo, y los pilotos tenían que esforzarse mucho más para conseguir enfocarlos sin verse aturdidos por el brillo. Sin embargo, al igual que el camuflaje, esto era una técnica que funcionaba bien en la distancia, y cuyo efecto se iba perdiendo conforme el bombardero se acercaba. Aunque el camuflaje les había otorgado una ventaja sobre el ojo humano dificultando su capacidad de distinción, las nuevas tecnologías estaban facilitando esta tarea, y para finales de la guerra, ya existían varios sistemas que ayudaban a detectar aviones por más complejo que fuese su patrón de pintura. Entre ellos se encontraba el radar, que estaba ganando una gran fuerza, y que lograba distinguir a cualquier objetivo, aun si su camuflaje era demasiado complejo para el ojo. Estos nuevos sistemas, que se volvieron muy famosos durante la Guerra Fría, obligaron al mundo a dar el último paso en la tecnología Steel. La pintura ya no era suficiente para pasar desapercibido, ahora debían engañar a todo aquello que no dependía de la vista para seguir cumpliendo con su rol. Con la llegada del motor jet, los aviones se volvieron más voluminosos, pero con capacidades mucho más extendidas, además de que el manejo de nuevos materiales para su construcción permitió aumentar sus defensas y armas para cualquier tipo de encuentro. En el caso de los bombarderos, les dio mayor autonomía y un techo de vuelo más alto. El simple hecho de que los aviones fuesen capaces de volar más alto les permitió evadir el radar, ya que se salían de su rango de acción. Eventualmente, estos últimos se mejoraron para detectar a todos aquellos aviones que los sobrevolaban. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética sabían que no podían depender de la velocidad y de un vuelo más alto para sobrepasar las defensas del otro, y la pintura ya no era tan viable como en antaño. Debían idear otras formas de conseguir que sus aviones no fuesen detectados con facilidad, y surgió la tercera teoría, el diseño. Finalmente, con mucho esfuerzo y dedicación se logró traer de vuelta la teoría del diseño de los primeros años de la aviación, pero esta vez la harían funcionar. En lugar de implementar motores cada vez más potentes, adquirir metales raros para aumentar sus capacidades, o invertir en aviones demasiado complejos, se decidió cambiar el diseño. El ala volante fue la primera opción. A diferencia de un avión convencional, un ala volante es de un diseño mucho más simple, es más ergonómico y ofrece muchas ventajas a la tecnología Steel por su forma. Sin embargo, es un diseño difícil de operar y mantener estable, pierde fácilmente su permanencia en vuelo, y la instalación de alerones es una tarea complicada donde un mal posicionamiento de estas provocará que el ala volante gire demasiado rápido o simplemente sea incapaz de hacer esto, provocando toda clase de accidentes. Otra opción fue darles a los aviones una forma poco convencional. El radar tenía problemas para detectar superficies facetadas, por lo que un avión con un diseño segmentado y escalonado, facetas, sería muy difícil de detectar. El problema con esta opción es que un avión con fuselaje de facetas tendría muchos problemas para volar, ya que perdería aerodinámica, y por lo tanto debían encontrar una forma de hacer un diseño con estas formas tan extremas y que pudiera volar. En ambos casos se consiguió lograr ambas partes, ya que el bombardero B-2 Spirit y el bombardero caza furtivo F-117 son el mejor ejemplo de ambos diseños. Si bien la Unión Soviética y otras potencias intentaron desarrollar tecnologías sigilosas de la misma índole, tuvieron sus propias razones para no seguir los pasos que siguió Estados Unidos para diseñar sus aviones Steel. En el caso soviético, las alas volantes eran de su interés, pero no encontraron motivos para desarrollarlos al punto que hicieron los estadounidenses con el B-2. Por supuesto que lo intentaron, por sus prestaciones Steel, pero encontraron muchas fallas a la hora de implementar las nuevas tecnologías en su diseño, por lo que lo desecharon. No hubo un equivalente al F-117 de su parte. Estudiaron el diseño y desarrollaron la teoría que dio origen a este avión,
pero invertir en ese esfuerzo no era viable. De hecho, ambos ejemplares, el B-2 y el F-117, son aviones demasiado caros debido precisamente a todas las tecnologías implementadas para hacerlos sigilosos, y al menos el primero es el más caro en su tipo. Aunque finalmente se consiguió diseñar un avión capaz de engañar al radar y los sistemas de detección lo suficiente como para lograr su objetivo en el campo de batalla moderno, hoy en día han aparecido nuevos sistemas que han disminuido su eficacia, y estos aviones que ya podemos considerar de antaño no son tan eficientes como antes. Es por eso que estamos en el preámbulo de un cuarto intento de diseño Stealth. La nueva teoría que se está proponiendo vuelve a traer una idea de la Primera Guerra Mundial. En este caso, todo está centrado en el tamaño. Los drones están proliferando, y muchos ejércitos tanto de primer como de segundo orden lo están implementando, porque son mucho más baratos que un avión convencional, son más fáciles de operar y de mantener, sin mencionar que son precisamente lo que los aviones jet no, ser sigilosos. En el campo de batalla moderno, y más en especial el ucraniano y el israelí, el dron es un arma bastante eficiente, puesto que pueden adentrarse en la retaguardia enemiga sin ser detectados, pueden realizar toda clase de operaciones necesarias y mantenerse en vuelo el tiempo suficiente como para reaccionar a cualquier movimiento enemigo. El próximo intento y presunta generación de aparatos Stealth tendrá como base al dron, ya que su tamaño y las nuevas tecnologías le están permitiendo burlar los sistemas antiaéreos y de detección. Su firma térmica y de radar es increíblemente pequeña, lo que le da esta característica tan preciada. Aún no sabemos cómo podrán lucir los diseños futuros, ya que países como Estados Unidos, China y Rusia están experimentando con toda clase de teorías, por lo que aún no hay nada oficial y siguen saliendo a la luz nuevas y de momento alocadas ideas. Cualquiera puede ser la base de la siguiente generación de tecnología Stealth, y solo nos queda esperar y especular un poco cómo se desarrollará. Lo que es un hecho es que si la próxima generación de aparatos es tan pequeña, no solo podrán volar a radar y posiblemente a la inteligencia artificial, sino que ya quedó demostrado que pueden volar al ojo humano, que hasta hace unos años era la contramedida más eficaz contra los aparatos Stealth. El mundo tiene que adaptarse a esta nueva amenaza, y eso incluye desarrollar nuevos sistemas de contramedida para intentar detectar estos futuros peligros aéreos. La tecnología Stealth ha evolucionado demasiado en los últimos 100 años, pero con cada nuevo paso que se da, siempre volvemos a la teoría inicial. Como hemos visto, cada intento tuvo que remontarse a ideas primigenias que fueron postuladas antes o durante la Primera Guerra Mundial, cuando se introdujo el avión por primera vez al campo militar. El cuarto paso trae la última teoría no aplicada. Si hay una quinta o sexta generación, debemos esperar a que lleguen para descubrir qué nueva teoría será postulada, o si nuestra creatividad llegó al límite y debemos volver a aplicar lo aprendido. En todo caso, hemos dado un repaso general por la historia de esta tecnología, y solo queda esperar a que el futuro nos sorprenda con algo nuevo. Sin más, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su interés y que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre les digo, no olviden darle like, comentar y compartir para apoyar al canal. Si el video te gustó, apreciaría mucho que te suscribieras. Sígueme en Instagram para ver contenido adicional y estar al tanto de futuros eventos. Encontrarás el link en la descripción. Nos vemos en la siguiente entrega.